Buenas noches a todos los hermanitos preciosos, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la tercera lección del seminario El Poder de las Palabras. Esta es la lección número 3 entonces, ¿verdad? Y el tema se llama Sentido Cristiano. Esto tiene que ver con lo que vemos y con lo que creemos. ¿Cuántos viven por lo que ven? Recuerde que nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Eso es algo que tiene que estar grabado en el corazón de todos nosotros, hermanitos, porque si no, entonces estaríamos como Tomás, ¿verdad? Si no veo, no creo. Y la fe es al revés. La fe es viendo las cosas que no se ven como si fueran. ¿Cómo que usted logra que las cosas sucedan? A través de la confesión de la palabra. Cuando usted continuamente afirma y confiesa, te agradezco, Dios, porque aunque parezca que la montaña, o sea, el problema, recordemos que la montaña es el problema, aunque parezca que la montaña está creciendo, no lo está. En el nombre de Jesús la veo quitada con los ojos de la fe. Cuando usted confiesa eso delante de gente que tal vez no es inconversa, o cualquiera mismo diría, estoy loco yo confesando esto, ¿verdad? Porque cualquiera diría, solo un tonto dice esto. Si la montaña todavía está ahí, si el problema todavía está ahí, y usted sabe que está ahí, no puede negar su existencia. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la gente tal vez malinterpreta este tipo de enseñanza, hermanos, porque a veces se comienza a enseñar sobre esto y algunos dicen que suena como si fuera el lenguaje de la secta llamada ciencia cristiana, pero esto no se trata de la ciencia cristiana, se trata de sentido cristiano. No niego la existencia de la montaña, o sea, yo no puedo negar la existencia de la montaña. Le niego a la montaña el derecho de obstruir mi camino, eso es lo que tenemos que hacer. Negarle a la montaña el derecho de obstruir nuestro camino. No la veo existir en mi camino, la veo como la palabra dice. ¿Cómo dice la palabra? Que va a ser quitada. ¿Qué dice la palabra? En Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. Y no por vista, como lo dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Pero muchos cristianos hoy en día están andando por vista y no por fe. Le dan más importancia a lo que ven que a lo que dice Dios en su palabra, hermano. Recuerde que lo que Dios habla es lo verdadero. Aunque estemos viendo que las cosas están a nuestro alrededor, veamos una ilustración. Imaginémonos a un conductor manejando en una autopista a 90 kilómetros por hora y alguien en otro auto va a cruzar 3 cuadras adelante de él. Imagínense, 3 cuadras adelante de él. Resulta que el conductor, ¿verdad? De este primer carro que hemos mencionado, frena bruscamente y dice, hay un vehículo en el cruce, pero ese vehículo está a 3 cuadras. ¿Qué pasa? Que detrás de él venía otro carro y como él frenó abruptamente porque miró a 3 cuadras que había un carro en el cruce, el otro carro que venía atrás de él lo golpea porque le frenó de pronto. Entonces, ¿qué pasó? Ocasionó una colisión múltiple hacia atrás. Entonces, alguien preguntaría, ¿qué le pasó a ese hombre? El conductor responde, fue que apareció un auto en la vía. Pues es cierto, había un auto, pero estaba a 3 cuadras. Y ese auto iba a 45 kilómetros por hora. O sea que si él hubiera seguido su trayectoria sin haber frenado abruptamente, 2 segundos más y hubiera cruzado tranquilamente porque el carro se mete en el cruce. Entonces, ¿qué le pasó a este conductor? Dependió totalmente de lo que vio. Vio lo que estaba ahí y se precipitó sobre los frenos. Entonces, lo mismo hacen muchos cristianos. Por ejemplo, dicen, ay, todavía está ahí, todavía está ahí. O sea, así dicen y hacen que el problema permanezca. Cuando dicen, pero todavía está aquí, se oró por mí por tal enfermedad, pero hey, estoy igual, estoy peor más bien. Se oró y alguien oró con bastante fe, como dice la palabra, se ungió, se hace lo que dice Dios, pero la gente que recibe la oración y el que está enfermo, al ver que los síntomas continúan, sigue confesando, pero más bien estoy peor. Oraron y no hizo nada la oración. O sea, entonces, ¿quién le está dando derecho a la enfermedad que continúe? Pero si la persona que está enferma recibe la oración y dice, bueno, yo creo que ya lo que oraron hizo efecto en mi vida, aunque estén los síntomas, pero esto tiene que quitarse, tiene que confesar. Usted tiene que confesar que se quitó lo que le estaba estorbando. Cuando usted se vea en esa situación, usted ni cuenta se va a dar, hermanos. Y eso pasó. Bendito sea el Señor. Así como el carro que iba adelante
iba a cruzar, pero el que venía atrás se precipitó y frenó. Él tenía que haber seguido hasta que cuando llega acercándose al otro carro, ya cuando llega ya no está porque dobló. Entonces, así pasa con nosotros. Si se maneja nuestra vida espiritual como aquel conductor, los resultados también van a ser accidentados. Entonces, no le prestemos atención al auto que está 3 cuadras adelante en la vía. Si nuestro cerebro está diciendo va a 45 kilómetros, en 2 segundos cruzará, no hay peligro. Voy a seguir andando, conservará la calma, verá pasar al otro vehículo y no se atemorizará, no se lanzará bruscamente a los frenos, seguirá y llegará sin problemas. ¿Por qué es esto? Porque tiene fe en lo que el conductor está haciendo. En realidad está creyendo que no está viendo, ¿verdad? Está creyendo los resultados finales. ¿Cuál es el resultado final? Cuando vaya a llegar al cruce ya no va a estar el otro carro. Entonces, esos son los resultados finales, hermano. Cuando usted esté enfermo, esté pasando alguna tribulación, usted sienta que hay una montaña frente a usted, declárele lo que dice Dios. Y esa montaña en algún momento tiene que quitarse, hermano. Entonces, manejar ese carro exitosamente está basado en fracciones de segundos. Sin embargo, el otro chofer podría frenar en la mitad de la vía. Entonces, ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Entonces, usted querría saber qué le pasó. Aplique el mismo principio. Cuando las tormentas de la vida le sobrevengan y el diablo le diga, mírame, nunca serás capaz de superar esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, hermano? Ignórelo y diga, gracias Dios, creo en tu palabra, porque cuando llegue a esa situación no va a estar ahí. Entonces, esa es la clase de fe que mueve montañas. Usted puede llegar al pie de la montaña, a veces antes de que sea quitada. Se moverá o caerá en un hueco. Pero si usted se va dudando y dice, creo que no está disminuyendo, no creo que se vaya a ir, ahí es donde vamos a estar en aprietos. Jesús dijo, dígale a la montaña que se quite y se eche en el mar. Es una orden que el Señor nos dio. Dígale, refiérase directamente a la situación, al problema o a lo que usted quiere que sea quitado. Diga lo que quiere que suceda. Usted tiene que decir lo que usted quiere que suceda. No vaya a Dios a decirle, amado Dios, la situación está empeorando. Porque imagínese cómo se va a poner Dios, hermano. Y el Señor va a decir, pero ya les dejé dicho cómo es. ¿Para qué viene a decirme que las cosas están empeorando? Porque lo que están dándole es derecho legal a la situación. El Señor dijo que podemos tener lo que digamos. Pero ¿qué pasa? Usted dijo, la situación está empeorando. Eso debe decirle algo, ¿verdad? Jesús dijo que la fe de buena calidad, la fe de Dios obra por las palabras de nuestra boca. Entonces no hay obra de este tipo de fe sin las palabras de su boca. Esta fe actúa por las palabras. Entonces entendamos eso, hermanos. No es confesión positiva, es simplemente la fe actuando. En Lucas 17, del 5 al 6, los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. O sea, en otras palabras, danos más fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, como un grano de mostaza, que es chiquititito, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Ellos estaban al pie del árbol. Probablemente este no estaba cerca de una montaña. Él dijo que el árbol le obedecería a usted. No dijo una palabra sobre aumentar la fe. En otras palabras, dijo que hay que aprender a usar la que ya se tiene. Dijo que el modo de hacerlo es comenzar a decir en fe algunas cosas. ¿Acaso usted tiene algún familiar enfermo? ¿Acaso tiene alguna situación que se le está levantando en su casa, hermanos? Declárele ya que se quite. Y no importa cuántos días dilate, mantenga su fe declarando, quítese. No le doy autoridad de que esté aquí. Y usted verá que en algún momento tiene que quitarse, hermanos. El Señor no está diciendo, ay, vea, les voy a dar un método, les voy a dar ahí ¿cómo le dijera? La fórmula para que tengan más fe. No, no, simplemente, qué bueno que les dijo. Díganle al problema, díganle al árbol, díganle a la montaña, ordénele que se quite. Eso es todo lo que hay que hacer, hermano. Muchas personas han deseado sanidad, quieren una cosecha de sanidades y de satisfacción de necesidades físicas, pero nunca han sembrado una semilla. Por eso es aquí la importancia, hermanos. ¿Qué es sembrar una semilla? Es sembrar una palabra, es declarar lo que dice Dios. La ley de Génesis dice que todo produce según su especie. Yo puedo ser el mejor cultivador de arroz en mi región,
Podría sentarme en mi casa y decir, alabado sea Dios, creo en el arroz. Mi abuelo creyó en el arroz, mi padre creyó en el arroz, mi hermano cree en el arroz. Yo podría tener 10 toneladas de semilla en un camión esperando ser sembradas, pero si únicamente me siento y alabo a Dios porque creo en el arroz y nunca actúo con base en lo que conozco, que es sembrar la semilla, jamás cosecharé ni un grano. Entonces hay que ponerse las pilas, hermanos. Hay que actuar. Muchos cristianos hacen eso. Dicen, creo que Dios puede, pero de ahí nada más se quedan ahí. Creo que Él puede sanarme. Pues bien, el diablo sabe que el Señor puede. Eso no es una afirmación profunda. Lo que usted debe determinar es, lo hará. O sea, Dios va a hacer que yo sea sano, porque ya Él lo dijo. La palabra dice que Dios lo hará. Entonces usted debe comenzar a estar de acuerdo con esa afirmación. La palabra es lo que obra. Es la palabra. No es lo que nosotros se nos antoje decir, hermanos. O sea, no es la oración. Es la fe y la palabra que diga. Entonces, eso junto, la fe y la palabra. Cuando usted ora, tiene que ir la fe y la palabra. No es la simple oración suya, sino es orar conforme a la fe y la palabra, hermano. Entonces, la oración no hace que la fe obre. Hemos pensado que si oramos en forma prolongada, pronto sucederá algo, pero no es así. Necesitamos corregir ese pensamiento. La fe hace que la oración sirva, pero la oración no hace que la fe funcione. Sin fe, la oración no sirve, entiendan, hermanos. Entonces, hemos precisado desde la palabra de Dios que usted puede tener lo que diga. Muchas personas no tienen nada porque nunca han controlado e identificado sus palabras. Jesús fue el que lo dijo, no yo. Tan solo repito, o se está repitiendo lo que él dijo, ¿verdad? Soy lo suficientemente inteligente para creer que Jesús sabía de qué estaba hablando. Jesús declaró una profunda verdad. Usted puede tener lo que diga, eso es una verdad. Pero tiene que decirlo, hermano. Si usted no lo dice, no está sembrando la palabra. Bendito sea el Señor. Y no se vaya solo por emociones, sino hágalo con convicción en su corazón. Si usted cree que la palabra de Dios es Dios mismo hablando y Dios no miente, entonces ¿por qué usted lo tiene por duda, hermanos? ¿Por qué no creemos a lo que Dios dice? ¿Por qué si hemos orado por sanidad por alguien, verdad? Creemos que vamos a ver si funciona o no. No, 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 así no sirve eso, hermanos. Si usted quiere ser un buen ministro competente del Señor, usted tiene que declarar lo que dice Dios y creer que eso es lo que va a suceder, hermanos. Nosotros no podemos titubear cuando le estamos sirviendo a Dios, hermanos. Si usted va a un lugar y usted ve a un enfermo, usted venga con determinación y véalo a los ojos y dígale, vengo a sanarte en el nombre de Jesús, porque a eso nos mandó el Señor. Vaya, sanen enfermo. Entonces nosotros no somos los que tenemos el poder, sino que somos los enviados. El Señor dijo, vayan. Entonces, salir nosotros estamos cumpliendo y obedeciendo la palabra, pero usted no puede llegar así, hermano, venga para ver si tal vez Dios se quiera mover o tal vez suceda algo. No, no, así no funciona. Usted vaya con determinación, vengo a sanarlo en el nombre de Jesús porque está escrito. Él me mandó a esto. Y usted tiene que ir con convicción. Ahí es donde el Espíritu Santo va a venir sobre usted y el poder de Dios va a respaldar la declaración de sus palabras, hermano. Ahora, esto no lo puede hacer así cualquiera, como dicen, ¿verdad? Todo esto es por medio del conocimiento de Dios, hermano. ¿Cuánto conoce usted a Dios? ¿Cuánto conoce usted de Dios también? Bendito sea el Señor. Veamos lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1. Ahí en el versículo 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden quién es Jesucristo, hermanos. Por eso es que necesitamos conocer a Dios y conocer su palabra. ¿Quién es Jesús? Jesús es la palabra de Dios encarnada. Por eso aquí dice que nosotros tenemos que la gracia de Dios os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el conocimiento de Dios y de su palabra que es Jesucristo. Todo lo que Jesús vino a hablar, hermano, es real. Todo eso tiene poder y se cumple. Pregunta, ¿cómo va a ser la gracia y paz multiplicadas en usted? Por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sería algo del conocimiento de Dios? Bueno, la manera en que actúa su fe. ¿Cómo actúa la fe que viene de Dios? Si usted aprende cómo actúa la fe de Jesús, sabrá cómo debe funcionar la suya. Dios nunca hizo algo sin anunciarlo antes. Y difícilmente usted dice, voy al centro de la ciudad, voy a trabajar, voy a hacer esto o aquello. Por lo común dice,
lo que va a hacer antes de hacerlo. Está programado para actuar de esa forma. Así que si usted no dice algunas cosas en fe concernientes a lo que cree, nunca actuará en fe en estas áreas. Entonces, la palabra dice en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿lo ve? Dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Pero se necesita tener el mismo espíritu de fe. O sea, necesitamos creer conforme a lo que está escrito. Y cuando usted cree en lo que está escrito, usted después va a hablar lo que está escrito. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Veamos ahí, dice, su divino poder nos ha dado todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Cómo? A través del conocimiento de Dios, hermano. Pero dice, si usted logra el conocimiento de Dios, tendrá el entendimiento de Dios. ¿Qué es el entendimiento? Es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la palabra de Dios. Por su divino poder le ha dado a usted todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Si la sanidad pertenece a la vida, ¿a qué pertenece? Los recursos económicos también pertenecen a la vida. Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Entonces, teniendo abundantes recursos para la vida y la piedad, usted debería tener abundancia en el nombre de Jesús. La palabra dice que usted puede, si actúa sobre la palabra de fe, si comienza a hacerlo, ¿verdad? Eso sí. Usted no puede solamente creer y pegar brincos y decir, qué bueno esto, pero si no hace nada, nunca va a recibir nada, hermano. Tiene que empezar a hacerlo. No sucederá de la noche a la mañana. Esto es algo que hay que dejar bien claro, ¿verdad? En este seminario. No sucederá de la noche a la mañana. No bastará decirlo una o dos veces. Va a suceder porque usted continuamente afirme lo que la palabra de Dios dice. Hasta que la palabra llegue a su espíritu y se haga parte de usted, hermanos. Entiéndalo. Porque si todavía usted lo que está confesando no está en su espíritu, eso no está saliendo con poder. Lo que usted habla y lleva poder es lo que está impregnado en su espíritu, entiéndalo, hermanos. Entonces, entre más lo repita usted, entre más lo crea, más se va a imprimir dentro de usted. Santiago 1:21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, ¿lo es? La cual puede salvar vuestras almas. Entonces, la palabra de Dios implantada en su espíritu lo librará de las circunstancias malas de la vida. Si usted tiene la palabra necesaria, implántela en su espíritu, ella lo librará. Si continuamente la cree y la afirma, no importa cuán grande la montaña parezca, usted no debe moverse por lo que ve, debe estar motivado por lo que cree. Y la palabra de Dios es la autoridad final, recuerden, hermano. Es la palabra de Dios la autoridad final. Bendito sea el Señor. El diablo puede decir lo que sea. La ciencia puede decir lo que sea. Las circunstancias pueden decirnos lo que sea, pero el que tiene la palabra final es Dios, hermanos. Gloria a Dios. Por eso que el Señor nos ha enviado a que seamos, o sea, nos ha hablado para que participemos de la divina naturaleza de Dios. Eso lo dice 2 Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales, por el divino poder de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza de Dios. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza divina. Usted es participante de la naturaleza de Dios. Alabado sea Dios. La Escritura dice que somos participantes de la naturaleza de Dios. ¿Qué clase de naturaleza tiene Dios? Bueno, justicia. Dios no tiene una naturaleza indigna. Es justicia. Y usted es participante de la justicia de Dios, recuerde. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Eso lo dice 2 Corintios 5:21. Entonces, al nacer de nuevo, la naturaleza misma de Dios debe dominar nuestro espíritu. Eso no quiere decir que automáticamente domine su cuerpo. En este punto muchas personas se confunden. Cuando nacieron de nuevo pensaron que su cuerpo fue salvado, que su cabeza fue salvada. Sin embargo, después del nuevo nacimiento,
quisieron hacer algunas cosas malas. El diablo puede decirle, si eres salvo, no deberías desear eso. De seguro no has recibido salvación. Si fueras salvo, no tendrías esos malos pensamientos. Eso es lo que dice el diablo, hermanos. El diablo es experto en meterle a uno duda, sobre todo cuando uno está recién convertido, hermanos. Porque recuerden que el Señor viene a nuestro espíritu. La parte de la carne y la parte del alma, nosotros somos los que tenemos que ir entregando esas áreas. Hay noticias para usted. Su cabeza no fue salvada, su cuerpo no fue salvado, su espíritu nació de nuevo. Con Dios dentro, eso sí, ¿verdad? Usted fue hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Jesús debe moldear la parte externa ahora. Y el espíritu del hombre debe llevar el cuerpo a la sujeción del Espíritu Santo. ¿Lo ven? Que es desde el espíritu renovado donde se controla el cuerpo, las pasiones, los deseos, todas esas malas costumbres, las malas palabras, las malas intenciones, desde nuestro espíritu, porque ahí está Dios ahora, es que se empieza a controlar, hermanos, los deseos de la carne y todo eso. Usted mortifica algunas obras del cuerpo al ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios o para leer este libro completo, ¿verdad? La Biblia. Este cuerpo, la carne, debe ser disciplinado por Dios, entiéndalo así. Su cuerpo no siempre quiere hacer las cosas que su espíritu haría. Vean que hay mucha gente que llega a la hora del culto y empiezan a bostezar ahí, ay, qué pereza ir al culto, y empiezan a la carne desmotivándolos. Pero la persona que ha nacido de nuevo, el espíritu le dice a la carne, carnita, te sujetas y vamos a ir al culto. Esa es la persona renacida, la persona que tiene a Cristo dentro de su corazón. Dice la palabra en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿lo ven? Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, escuche. A veces su cuerpo dice, prefiero no hacer. Y el hombre espiritual dentro de usted dice, ahora cuerpo, levántate. Y a usted su cuerpo o su espíritu lo van a dominar. Ahora, la pregunta es, ¿a cuál de los dos va a obedecer usted? ¿A la carne o a la parte espiritual? Recuerde que en la parte espiritual está Dios, ahí es donde usted está renacido, ahí es donde está el nuevo nacimiento. En la carne está el viejo hombre, las viejas costumbres, el pecado y todo eso. Gloria a Dios. ¿Cuál de los dos quiere usted que lo domine? Entonces, cuando se nace de nuevo, se supone que el Espíritu va a dominar el cuerpo. El Espíritu Santo debe dominar el cuerpo, hermanos. A veces el Espíritu no domina porque usted falla en actuar sobre lo que conoce, ¿verdad? La palabra dice, ustedes son participantes de la divina naturaleza de Dios. Entonces, si somos participantes de la naturaleza divina de Dios y Dios habló e hizo que la creación fuese, ¿qué cree usted que va a pasar cuando comienza a decir algunas cosas en fe? Si tenemos la naturaleza de Dios, hermanos, somos participantes de la naturaleza de Dios y Dios creó todo lo que existe con su palabra, ¿qué va a pasar cuando usted empiece a confesar lo que dice Dios, hermanos? Si tenemos la naturaleza de Dios, va a suceder lo que confesemos. Jesús dijo que usted puede tener cualquier cosa que diga, si no duda y cree en su corazón lo que usted está diciendo, ¿verdad? En el libro de Santiago 3, del 1 al 2 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Digamos el versículo 2 en otras palabras, dice, porque todos tropezamos, caemos y ofendemos de muchas maneras. Si alguien no ofende al hablar, si nunca dice nada malo, es una persona perfecta, de carácter plenamente desarrollado, capaz de controlar todo su cuerpo y de refrenar toda su naturaleza. El versículo 3 diría entonces, si colocamos freno en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, podemos hacer que sus cuerpos nos obedezcan. Entonces, la palabra del griego traducida aquí como ofender podría traducirse como tropezar, porque tropezamos en muchas cosas. Si algún hombre no tropieza en palabra, no cambiaría eso el significado de la situación. Si usted no tropieza con sus palabras, dice, es igual a un hombre perfecto, capaz de sujetar su naturaleza a obediencia. ¿Podemos tropezar? Claro que sí. No estamos exentos ninguno, hermano. Todos estamos propensos a tropezar, ¿verdad?
pero recordemos que estamos en un proceso de aprendizaje. Si Dios quiere, hermanos, que las palabras de Dios empiecen a impregnarse en nuestro espíritu, hermanos, para no estar tropezando tanto, porque hay veces cometemos cada falta que, bendito sea Dios, hasta que asusta, hermanos. Pero bendito sea el Señor que Dios nos está hablando ahora. Esto es solamente un poquito de esfuerzo que tenemos que hacer, hermanos, para mantener la palabra no en nuestra mente, sino en nuestro espíritu. Tiene que impregnarse ahí, usted tiene que creerla, hermano. De esa manera usted es capaz de sujetar la naturaleza a obediencia, la naturaleza caída, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos tropezado con nuestras palabras. Ese versículo 3 dice ahí, he aquí todos ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El freno en la boca del caballo permite dirigirlo en cualquier dirección. Los versículos 4 y 6 dicen también, mirad también las naves, que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y sigue diciendo, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vean qué terrible esto. Ella misma es inflamada por el infierno, ¿verdad? En palabras sencillas, usted puede poner freno en la boca de un caballo y controlar su cuerpo. En el mismo sentido, consideremos la lengua. Un pequeño timón dirige hacia donde el capitán quiera guiar un enorme barco, ¿verdad? De muchas toneladas de peso. Pero la lengua es fuego, un mundo de maldad. Y la lengua entre nuestros miembros puede corromper todo el cuerpo e incendiar la naturaleza, el ciclo de nuestro nacimiento, el ciclo de la naturaleza humana. Eso significa que si usted ha heredado buena salud de sus padres, si su abuelo era sano, si la buena salud es lo común en la familia, entonces lo más probable es que usted sea sano. Cuando usted adquiere un seguro, deben hacerle un examen médico. El médico le pregunta cómo fue la salud de sus padres, abuelos y de qué murieron. Puede decirle mucho sobre su propia longevidad a partir de esas preguntas. La palabra dice que la lengua puede detener esas fuerzas naturales. La lengua puede destruir el ciclo de la naturaleza que hace que usted sea sano. Si empieza a decir, creo que estoy enfermando de algo, probablemente se va a enfermar de veras. Bendito sea el Señor. Vean qué poderoso es la palabra, hermanos. Es hablar negativamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Como por ejemplo, cuando una persona dice, creo que me estoy resfriando, ¿qué le va a pasar, hermano? Se va a resfriar. Hemos escuchado que muchas personas que se ora por ellas, ¿verdad? Y dicen, tengo miedo de tener cáncer. Todavía no tienen ningún síntoma y ya están creyendo que tienen el cáncer. La palabra dice que la lengua incendia el ciclo de la naturaleza, o sea, destruirá el fluido dador de vida que Dios puso en usted para sanar y para hacerlo completo. Cada persona tiene un poder sanador natural dentro de su cuerpo. Si usted se corta un dedo, no tiene que preocuparse demasiado. El cuerpo sabe sanarse a sí mismo. Ese poder sanador está en usted. Si usted habla de enfermedad y de males y de derrota, habrá producido palabras que darán fruto de acuerdo a su naturaleza. Usted puede detener el poder sanador natural que Dios colocó en usted por las palabras de su boca. Qué poderoso esto, hermanos. Bendito sea el Señor. Muchas personas han obstaculizado la sanidad divina en esa forma, con palabras negativas. Los versículos 7 y 8 dicen, toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Alguien dice, para intentarlo, la Biblia dice que no se puede, nadie puede dominar la lengua. O sea, alguien podría cuestionar eso. En Santiago 3:8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y usted lo sabe, ¿verdad? Usted tiene esa cosa en su boca ahí, ¿verdad? Que se llama lengua. Nadie puede dominar la lengua. Es un mal ingobernable lleno de veneno mortífero. Puede envenenar su cuerpo, su espíritu, puede envenenar su vida o sacarlo hacia adelante en la vida. Si se usa correctamente, puede traer vida y salud a su espíritu, alma y cuerpo. Ningún hombre puede dominarla, pero gracias a Dios el Espíritu Santo puede.
Entonces, bendito sea el Señor, hermano. La Biblia dice la verdad. Y si la Biblia dice que nadie puede domar la lengua, nadie la puede. Pero el Espíritu Santo dentro de usted sí puede controlarla. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, algunos han dicho, de todas maneras, ¿qué hay de bueno en eso? De hablar en lenguas. Pónganle atención a esto, hermanos. ¿Qué hay de bueno en eso de hablar en lenguas? Muchos creen que las lenguas cesaron con los apóstoles. Pues bien, ha considerado a Pedro, siempre estaba yéndose de lengua larga y prometiendo hacer, como le dijo al Señor él, ¿verdad? Moriría por ti, dijo. Me imagino a Jesús ahí junto a él oyéndole decir, sí, moriré por ti. Después cuando alguien dijo, creo que ese hombre es uno de ellos, y trató de acusarlo de ser seguidor de Jesús, no, dijo Pedro, no conozco a ese hombre. Aquellas palabras salieron precisamente de su boca. Él no tenía control de su lengua, estaba dominado por el miedo, aun cuando no pudiera encontrar suficientes evidencias para condenarlo. O sea, él actuó por puro miedo y habló por miedo. Negó a Jesús por miedo y la lengua no tenía freno. En ese momento la lengua, no, entiendan eso, hermanos. En ese momento la lengua de Pedro y de ninguno de los apóstoles tenía el freno. ¿Quién es el freno? Es el Espíritu Santo, hermanos. Gloria a Dios. Vean que Pedro ahí era lengua floja. Pero ¿qué pasó después del día de Pentecostés? Ya Jesús se había ido del panorama, pero él dijo, quédense ahí en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa de mi Padre, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Gloria a Dios. ¿Qué pasó en Pentecostés? Después del día de Pentecostés, cuando Pedro fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Habló en lenguas, recuerde. Todos hablaron en lenguas. El poder de Dios llegó dentro de él. Entonces Pedro se puso de pie y habló 3 minutos. ¿Y qué pasó? 3,000 personas fueron salvas, imagínense. Gloria a Dios. Qué manera de cambiar el poder de la lengua, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Pedro? Hubo poder en sus palabras. Después salió del aposento alto y al primer lisiado que encontró le dijo, parafraseado, ¿verdad? No tengo plata, la tengo en la casa, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso está en Hechos 3:6, ¿verdad? Vean que yo lo parafraseé ahí. Bendito sea el Señor. Entonces los ojos de aquel hombre se agrandaron y dijo, nunca nadie me había hablado así. Todo el mundo me dijo siempre, ay, bendito seas, todo este sufrimiento algún día valdrá la pena. La gente sobándole la espalda al pobre paralítico, ¿verdad? Está sufriendo por el Señor, Dios está tratando de enseñarte algo. Así hay mucha gente que habla, hermanos, pero no le dicen una palabra de poder a la persona para levantarlo de la condición en la que está. Gloria a Dios. Y cuando Pedro le dijo, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda, él dijo, no sé lo que quieres darme, pero lo quiero. Alabado sea Dios. Pedro lo tomó de la mano y él se levantó. Pedro aprendió a controlar su lengua. Aquí no se ve donde Pedro se hubiese metido en más problemas por su lengua suelta. Después del día de Pentecostés, ahí no se ve. Se ve a un Pedro renovado, a un Pedro que sabía hablar, hermanos. A un Pedro que hablaba conforme al poder de Dios. Gloria a Dios. Entonces, el poder de Dios comenzó a obrar en la vida de Pedro, después de que fuera bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dominó su lengua. El Espíritu debe enseñarle algo hoy en este día, hermano. Nunca deje que, si usted está hablando en lenguas, hermano, no se sienta, porque hay gente que como que lo trata uno de amedrentar, ¿verdad? O de callarlo, o algo así, hermano. No, no, no. Si el Espíritu Santo está motivándolo a usted para que hable en lenguas, hermanos, entienda lo que es el Espíritu Santo el que está controlando su lengua. Posiblemente Él quiera cambiar la manera de hablar de usted. Como yo les digo, hermano, yo antes era una persona que hablaba basura, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, hermano, yo nunca volví a ser el mismo. A mí el Señor me borró las palabras vulgares de mi mente y todo eso. Todo eso me lo quitó. Entonces a mí me pasó lo que le pasó a Pedro. El Señor le cambió la manera de hablar. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, que usted entienda algo, hermanos. Vean la necesidad de ser bautizados por el Espíritu Santo. La necesidad de que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, hermanos. Una de las señales es que usted empieza a hablar en lenguas.
¿Por qué es eso? Porque Dios quiere cambiar su manera de hablar. Que de ahora en adelante usted hable el poder de Dios, que es la palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Él domará su lengua si usted le deja, si hace caso a la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja con el hombre desde adentro hacia afuera. Así podemos vernos desde lo que dice Santiago, que lo que usted dice va a causar o malestar, enfermedad o cura. Usted puede echar de sí el malestar y la enfermedad con las palabras de su boca. Alguien dice, eso suena como pensamiento positivo o del lenguaje de la secta ciencia cristiana. Entonces no es eso, no se trata de ciencia cristiana. No se niega la existencia de la enfermedad, se le niega el derecho de esa enfermedad para existir en el cuerpo. Porque yo soy parte del cuerpo de Cristo, entiéndalo, hermano. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted no ve el cuerpo de Cristo enfermo, ¿verdad que no? Cristo no tuvo enfermedades cuando Él estuvo aquí. Entonces, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27. Entonces, si usted es cuerpo de Cristo, usted no tiene que aceptar la enfermedad, hermanos. Es cierto, los síntomas van a llegar, el diablo lo puede engañar a usted. Un día de esto estaba yo en la cama y me sentía como resfriado, me empezó a dar ahogo y me sentía como asfixiado y ya estaba teniendo pensamientos de que mira, y si esto es el COVID, lo que me está dando ya con puro miedo y todo, cuando en un momento me enchaqueté y me pegué un manotazo en la frente y me dije, ¿qué te pasa? Bendito sea el Señor. Y empecé a reprender eso, hermano, y se me quitó. Los síntomas van a llegar para que usted los acepte. Sobre todo ahora que anda, o sea, la gente se está muriendo no tanto por el COVID, sino por el miedo. Y el miedo está activando un montón de síntomas engañosos para que la gente crea que está enfermo. Entonces, vean lo que dice la palabra en Gálatas 3, del 13 al 14. Dice ahí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, todo mal y enfermedad está bajo la maldición. Vea lo que dice Deuteronomio 28:61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Lo ve como maldición. Entonces, la enfermedad pertenece a la maldición. Nosotros, como cuerpo de Cristo, no estamos bajo maldición. Nosotros estamos redimidos, recuerden, hermano. Cristo nos redimió de la maldición. Por eso no acepte la maldición. Cuando usted se sienta enfermo, cuando usted sienta síntomas, diga, en el nombre de Jesús, este cuerpo ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Ya no estoy bajo maldición. Estoy bajo un pacto mejor por lo que hizo Cristo en mi vida. Bendito sea el Señor. Entonces, en ningún momento Cristo se enfermó, sino hasta que fuera hecho por nosotros maldición en la cruz. Jesús fue el cuerpo de Cristo mientras estuvo aquí sobre la tierra. Ahora usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando algún mal o enfermedad traten de tomar su cuerpo, debe hacer esta confesión. Recuerde, soy el cuerpo de Cristo, soy redimido de la maldición y lo prohíbo de cualquier, y yo prohíbo de cualquier enfermedad o mal que obre en este cuerpo. Cada órgano, cada tejido de este cuerpo funciona a la perfección para la cual Dios lo quiso que funcionara. Cada órgano, cada tejido funcionará adecuadamente porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Es una confesión, hermanos, que usted tiene que hacer. Usted tiene que reprender ese síntoma y hacerle ver a ese síntoma que usted ha sido redimido porque Jesucristo derramó su sangre para que usted tenga vida en abundancia, para que usted sea una nueva creación ahora. Por eso usted tiene derecho de reclamar su sanidad, hermanos. Usted no está bajo maldición. Declare lo que Dios dice. Esa es nuestra herencia. El poder de Dios está en la palabra, hermanos. Si usted no declara la palabra, si usted no le cree a la palabra, porque usted puede declarar la Biblia de tapa a tapa, como el diablo se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero él no la tiene impregnada en él. Él se la sabe de memoria, pero no la tiene impregnada en él. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener la palabra impregnada en nuestro espíritu y la tenemos que tener en nuestra mente también, porque ahí es donde va a desarrollarse para que la hablemos.
Bendito sea el Señor, pero cuando la palabra sale de nuestro espíritu con convicción, esa palabra va a causar, hermanos, lo que dice Dios, porque no va a causar otra cosa más que lo que Dios dice. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, que el Señor me los guarde a todos, bendito sea Dios.